Mis queridos y amados, que en este año nuevo que comienza pueda traernos mucha salud, paz y alegría a nuestros días. Ya estamos en nuestro nuevo viaje, llegando a esta nueva estación. Si no podemos ser el maquinista, seamos el pasajero más divertido. Busquemos un lugar cercano a la ventana, disfrute cada uno de los paisajes que el tiempo nos ofrece, con el placer de quien realiza el primer viaje. No se asusten con los abismos, ni con las curvas que no le dejan ver los caminos que están por venir. Tratemos de disfrutar del viaje de la vida, observando cada arbusto, cada arroyo, aleros de camino y tonos cambiantes de paisaje. Desplieguen el mapa y planifiquen guiones. Prestemos atención a cada punto de parada, y estén atentos al silbato de salida. Y cuando decidamos bajar en la estación donde la esperanza nos ha saludado, no dudemos. Desembarquemos en ella sus sueños. Deseamos que nuestro viaje por los días del próximo año sea de primera clase. San Juan Nepomuceno Neumann, alma de misionero y pastor. San Juan Nepomuceno Neumann nació en Prachatice, en Bohemia, actual República Checa, el 28 de marzo de 1811, hijo de Felipe Neumann y Agnes Levis. El padre era tejedor, fabricante de calcetines. El padre era un tanto autoritario, frío y distante. La madre compensaba en su dedicación a los hijos. Era el tercero de 6 hermanos. 2 hermanas se casaron, una se hizo religiosa y el hermano más tarde se fue a Estados Unidos y se hizo hermano redentorista. Su hermana menor cuidó a sus padres. Juan era de pequeña estatura, tenía 1,6 metros, callado, tímido, más dado a la reflexión, teniendo un corazón piadoso. Al inicio de sus estudios, no pensaba en la vocación sacerdotal. Juzgaba lejos de sus posibilidades. Heredó del padre el gusto por la lectura. Hizo los primeros 7 años del estudio y su padre quería sacarlo de la escuela. En 1823, con 12 años, fue a Budweis, donde hizo los estudios en un colegio de sacerdotes, sin pensar en vocación, viviendo en un alojamiento, lo que perjudicó sus estudios. Al ingresar a la universidad, aún no tenía una definición. La madre lo anima: si Dios te llama, te ayudará. Hizo 2 años de filosofía con los cistercienses. Había un problema para entrar al seminario. Eran 20 vacantes y 90 candidatos. Tenía 20 años. Como el seminario era pequeño para los 170 seminaristas teólogos, vivió en la casa particular. Terminó sus estudios de teología en la Universidad Charles Ferdinand de Praga. Su diario nos trae informaciones de su interior justo y correcto, sobre todo lleno de fe. Debía enfrentar también las doctrinas erróneas que penetraban todos los ambientes. Vocación misionera. Durante la teología escucha la conversación de un colega sobre ser misionero. Había una fundación llamada Fundación Leopoldina, en memoria de la emperatriz Leopoldina de Austria, esposa de Pedro, y para apoyar las misiones en el extranjero. A Neumann le gustaban los artículos y las revistas misioneras. Se decidió y se preparó para el estudio de las lenguas. Un día vinieron a buscar en el seminario jóvenes preparados para trabajar en las embajadas. Un colega lo anima a ir, pues es una estrella. Neumann muestra en el mapa de América: allí voy a ser sol. Un sacerdote, P. Germán Dichtl, buscaba jóvenes seminaristas para ir a América, a la diócesis de Filadelfia. Juan estaba seguro de su llamado al sacerdocio, pero todas las puertas para seguir esta vocación parecían cerrarse ante él. Así, terminados los estudios, sería ordenado y después iría para las misiones. Sucedió lo peor. El superior del seminario decidió posponer las ordenaciones por una simple razón: había demasiados sacerdotes. Para complicar, el obispo no le dio las cartas dimisionarias, documentos para la ordenación. El dinero de la organización leopoldina no llegaba, ni los documentos quedaban listos. El P. Germán hizo colectas para el pago del pasaje. El gran problema era el dolor de la familia con esta partida. Salió de casa el 8 de febrero de 1836. Ya no vería más a su madre. San Juan Neumann, el primer misionero redentorista de América. Las dificultades continuaron. El dinero prometido para el viaje no apareció, las cartas dimisionarias el obispo no dio. Comenzó su viaje yendo a París. En Estrasburgo, recibe del obispo local una carta de recomendación que le será muy útil. En París, no recibió un dinero prometido. Después de muchos percances, llegó al puerto de Le Havre.
El barco Europa estaba anclado y él consiguió del capitán un buen precio en el paso, pero sin cabina ni comida. Compró algunas cosas e hizo el largo viaje de 41 días, llegando a Nueva York el 1 de junio. Para seguir la vocación divina al sacerdocio, tuvo que dejar su tierra para siempre y viajar a través del océano a un país nuevo y primitivo. Finalmente, llegando de Nueva York, el obispo consintió en ordenarlo. Neumann dice: no tengo las cartas dimisionarias. El obispo respondió que las dispensaba. Le dio 10 días para prepararse. Fue ordenado el 25 de junio de 1836. Tenía 25 años. En Nueva York, Juan era uno de los 36 sacerdotes para 200.000 católicos. Su parroquia, Buffalo, al oeste de Nueva York, iba desde el lago Ontario hasta Pensilvania. Allí hervían los emigrantes. Trabajó unos días en Rochester, ayudando a un sacerdote irlandés. Por este tiempo conoció al Peprost, un redentorista alemán, muy alegre. De él oyó la frase: «Hay de quien vive solo». Asumió una zona rural de 2.000 kilómetros cuadrados. Su iglesia no tenía torre ni piso, pero esto no importaba, porque Juan pasaba la mayor parte del tiempo viajando de ciudad en ciudad, subiendo montañas para visitar a los enfermos, deteniéndose en pensiones o tabernas para enseñar y celebrando misas sobre mesas de cocina. Después de 3 años sin contacto con la familia, apareció su hermano Wenceslao, que vino a ayudarlo. Debido al aislamiento de su parroquia, Juan deseaba una comunidad y así entró en los Redentoristas, congregación de sacerdotes y hermanos dedicados a ayudar a los pobres y los más abandonados. El primer redentorista del Nuevo Mundo. Después de 4 años de duros trabajos, fue a descansar unos días en la casa de los redentoristas, y decidió ser redentorista. Su hermano fue junto y decidió ser hermano, a pesar de que el Peprost ofreció aceptarlo como candidato al sacerdocio. Neumann entró en el noviciado, que en verdad fue especial, pues hacía mucho trabajo apostólico, estando a veces solo en casa e incluso yendo lejos al servicio de la comunidad. Fue el primero en entrar en la congregación en América del Norte. Hizo los votos en Baltimore, el 16 de enero de 1842. Tenía 31 años. Su conocimiento de 6 lenguas modernas lo hizo particularmente capacitado para trabajar en la sociedad cosmopolita americana del siglo XIX. Era un hombre muy culto. Además del griego, latín y hebreo, hablaba con facilidad 7 lenguas modernas, lo que ayudaban en la atención de las confesiones: alemán, inglés, francés, bohemio, griego moderno, italiano, el gaélico y un poco de español, que aprendió en Estados Unidos. Después de trabajar en Baltimore y en Pittsburgh, en 1847 fue nombrado visitador o superior mayor de los redentoristas en Estados Unidos. El P. Frederic Bonnel, superior de la provincia belga, a la que pertenecían las casas americanas, dijo de él: es un gran hombre, que combina la piedad con una personalidad fuerte y prudente. Él necesitó esas cualidades durante los 2 años que ejerció el cargo de superior regional, pues la Fundación Americana estaba pasando por un penoso periodo de adaptación. Cuando él pasó el cargo al P. Bernard Raffkenstein, los redentoristas de Estados Unidos se preparaban para convertirse en una provincia autónoma, lo que ocurrió en 1850. 2 santos amigos. Cuando Neumann era párroco y superior, tuvo como compañero joven a otro gran hombre, Francisco Xavier Seelos, ahora beato. Los dos eran amigos y Seelos aprendió de él la vida espiritual y la práctica pastoral. 2 santos deben entenderse bien. Obispo de Filadelfia. Como obispo, fue el primero en organizar un sistema diocesano de escuelas católicas. Fundador de la educación católica en su región, aumentó el número de escuelas católicas en su diócesis de 2 a 100. Fundó las Hermanas de la Orden Tercera de San Francisco para enseñar en las escuelas. Escribió numerosos artículos en revistas y periódicos católicos y también publicó 2 catecismos y, en 1849, una historia bíblica para las escuelas. Las escuelas parroquiales son la base del catolicismo americano. Instituyó la adoración de las 40 horas para el bien de la diócesis. Entre las más de 80 iglesias construidas durante su episcopado, debe mencionarse la Catedral de San Pedro y San Pablo. Otro logro de Neumann es la construcción de escuelas parroquiales en todas las parroquias. Su lema, una iglesia y, al lado, una escuela parroquial. Entre sus grandes dificultades, encontró la agresividad de los protestantes. No era obispo de oficina. Viajaba por la diócesis.
Tuvo que luchar contra las comisiones de finanzas de las parroquias que abusaban y se aprovechaban. Hasta procesos tuvo que soportar. Tuvo la grata alegría de poder participar en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854 en Roma. Su nombre está marcado en una de las lápidas conmemorativas, dentro de la Basílica de San Pedro. Tiene una entrevista con el Papa que le sugiere fundar una congregación de hermanas para suplir las necesidades de las escuelas parroquiales. Fue lo que hizo, creando la Congregación de las Hermanas de la Tercera Orden de S. Francisco. En ese viaje pasa por la tierra su padre aún vivo, con 80 años. Fue una fiesta calurosa. En una reunión de los obispos de su región propuso sugerir al Papa la creación de la fiesta del Día de la Inmaculada Concepción. Luchó por la fundación de un seminario nacional americano en Roma, lo que se realizó más tarde. Pidió también la división de su diócesis en dos, pues era muy grande. No pudo, pero ganó un obispo coadjutor, en la persona del padre Jaime Federico Wood, su amigo. Neumann se encargaría del interior y Federico se encargaría del centro y la construcción de la catedral. Él entendía el asunto. Neumann, aun siendo obispo, continúa siendo un redentorista en su vida y en su práctica espiritual y pastoral. Cada mes hacía el retiro en la comunidad, ayudaba a limpiar la cocina. En el último retiro de 1859 prometió celebrar la misa de la noche en Navidad en la Iglesia Redentorista. Vino, confesó mucha gente, celebró la misa de medianoche. Algunos se dieron cuenta de que no estaba bien. Neumann, como obispo, continuaba usando la sotana redentorista, colocando la cruz pectoral y la faja morada. Como obispo continuaba usando la sotana redentorista, colocando la cruz pectoral y la faja púrpura. Breve vida con muchos logros. Dando señales de no estar bien, inició con ánimo el nuevo año. El 5 de enero de 1860, a los 48 años, salió después del almuerzo para ir al correo a enviar un cáliz al sacerdote de Bellefonte. El reloj del correo marcaba las 3:30. Caminando por la calle vine, tambaleándose y cayendo. Es llevado a la casa 1218, justo enfrente, donde termina su vida sobre la alfombra de la sala. Su funeral fue grandioso. Fue enterrado en la iglesia San Pedro, de los Redentoristas. El obispo dijo, que descanse donde siempre vivió su corazón, entre sus cohermanos. Su tumba se ha convertido en lugar de peregrinación. 4 milagros fueron reconocidos para la beatificación y canonización. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 13 de octubre de 1963 y canonizado por el mismo Papa el 19 de junio de 1977. Así lo expresó Pablo VI en su canonización: estaba junto a los enfermos, le gustaba encontrarse con los pobres, era amigo de los pecadores y hoy es el honor de todos los inmigrantes. Y además, Neumann fue sensible a los sufrimientos, a la opresión, a la pobreza y a todas las necesidades del prójimo. La primera de ellas es la necesidad de la verdad. San Juan Nepomuceno Neumann es invocado como patrón de los niños enfermos y de los inmigrantes. Otra versión. Pureza y seriedad desde la infancia. Sus orígenes están muy lejos de Estados Unidos, donde llevó una vida misionera. Nació en Prachatitz, en los fértiles valles del suroeste de Bohemia, actual República Checa, el 28 de marzo de 1811. Era un Viernes Santo, quizás presagiando su lema episcopal: Passio Christi me conforta, Pasión de Cristo, confortadme. En la pila bautismal recibió el nombre del patrono del país, Juan Nepomuceno. Felipe Neumann, su padre, alemán de Obenburg, en Baviera, y su madre, Agnes Levich, le proporcionaron a él y a sus 5 hermanos una esmerada educación cristiana. 4 de los hijos de la pareja se consagraron a Dios en la vida religiosa. A los 12 años Juan fue a estudiar a Budweis, destacándose por su seriedad y resolución de volverse cada día más agradable a Dios. Así preservó su inocencia bautismal, sin dejarse llevar por las malas influencias ejercidas por ciertos compañeros. A tan corta edad ya se esforzaba por mortificar los sentidos, venciendo su frágil constitución. Deseoso de avanzar en la práctica de la virtud, trataba a los colegas con caridad fraterna y aprovechaba todas las ocasiones para prestarles pequeños servicios. Aunque participaba en entretenimientos con sus amigos, nunca asistió a bailes o teatros, ni jugó con dinero. Al conocer la apremiante necesidad de misioneros para evangelizar América, el joven seminarista resolvió partir para Estados Unidos. Era allí que la providencia lo llamaba para desarrollar su fructífero ministerio.
Poco antes de la Navidad de 1859, quizás presentiendo que se acercaba su partida de esta vida, el obispo de Filadelfia fue a visitar al superior del convento redentorista de San Pedro, donde él mismo había vivido. Mientras esperaba su llegada, entabló conversación con un hermano laico. De improviso, hizo una pausa y le preguntó: «Señor Cristóbal, ¿qué escogería usted, una muerte repentina o morir de una larga enfermedad?» «Preferiría morir por alguna enfermedad, para prepararme mejor para la eternidad», respondió. Bondadosamente, consideró el santo obispo, un cristiano, sobre todo un religioso, debe estar siempre preparado para una buena muerte, y si ella viene de modo súbito, eso no dejará de tener sus ventajas. Evitará para nosotros y para aquellos que nos asisten muchas tentaciones de impaciencia, y además, dejará mucho menos tiempo al demonio para perturbarnos. En cualquier caso, la forma de muerte que Dios nos envíe será la mejor para nosotros. Unos días después, el 4 de enero de 1860, recibía al P. Sourin, su antiguo secretario, que le había venido a presentar los votos de santo y feliz año nuevo. Su mala apariencia durante la entrevista llevó al sacerdote a ofrecerse a buscarle un médico. El prelado, sin embargo, lo tranquilizó: «No te preocupes, mañana estaré bien». En efecto, a la mañana siguiente parecía más animado. Sin embargo, inmediatamente después del almuerzo no fue capaz de reconocer a un cohermano, el P. Urbancek, que vino a visitarlo. Este manifestó su extrañeza al verle los ojos medio vidriados, pero él replicó que bastaría salir y andar un poco por las calles para sentirse mejor. Su temple indomable hablaba más fuerte que el terrible malestar que sentía. En medio de la tarde salió a tomar medidas relativas a un asunto de la diócesis. Fueron sus últimos pasos en este valle de lágrimas, recorridas algunas cuadras caía en medio de la calle. Solícitos transeúntes lo condujeron rápidamente a la casa más cercana, aún respirando. Llamado de la catedral con urgencia, el Pekín le trajo los santos óleos. Sin embargo, había sonado su hora en el reloj divino, a los 48 años, entregaba a Dios su alma. Este fue San Juan Nepomuceno Neumann, de quien Monseñor Francis Kenrick, su predecesor en la diócesis de Filadelfia, escribió: «Un obispo así tenía que morir caminando por el camino, con el alma abierta, en todo momento y en todo momento, para su Señor y Dios». Entrada al seminario. Dotado de enorme facilidad para aprender idiomas, estudió en ese periodo el italiano y el francés. Su favorito, sumándolos al alemán y al checo, lenguas paterna y materna, además del latín aprendido en los bancos escolares. Habiendo completado las letras clásicas, cursó filosofía con los padres cistercienses, obteniendo excelentes calificaciones y destacándose por su aplicación ejemplar e irreprensible conducta. Tenía una gran veneración por el sacerdocio, aunque se consideraba indigno de él. La idea de ser sacerdote me parecía entonces muy sublime, yo la consideraba muy superior a mis fuerzas. En la Eucaristía, sin embargo, encontró fuerzas para solicitar su admisión en el seminario de Woodbase, siendo uno de los clasificados para las 20 vacantes existentes, disputadas por 80 candidatos. Fue entonces cuando conoció la Fundación Leopoldinense, destinada a promover la actividad misionera en América y ayudar a los emigrantes que partían en masa hacia el Nuevo Mundo. Al conocer la apremiante necesidad de ministros para evangelizar aquellas tierras, tomó la resolución de partir para Estados Unidos cuando fuera ordenado sacerdote. Para ello se empeñó en su preparación aprendiendo el inglés, que practicaba en conversaciones con obreros anglófonos de una fábrica. Vista sublime del sacerdocio. De Woodbase Juan se dirigió a Praga para completar los estudios en el seminario arzobispal. Arrepintiéndose del cambio, el profesor de teología dogmática estaba más contra el Papa que a favor de él. Escribe el santo en su diario: el de teología moral era demasiado filosófico para ser entendido por sus oyentes, y sobre el de teología pastoral comenta: necesitaba hacer violencia conmigo mismo incluso para escucharlo, por la forma absurda del tratar los temas que yo conseguía entender, y menos aún podía aceptar sus opiniones por considerarlas heterodoxas. En materia de teología moral, prefirió orientarse por las obras de San Alfonso María de Ligorio, en cuyas enseñanzas precisas y seguras encontró tranquilidad para su delicada conciencia. El joven Juan Nepomuceno anhelaba ser un sacerdote todo volcado hacia la gloria de Dios y la salvación de las almas, y deseaba que todos sus compañeros de seminario también lo fueran. Sin embargo, en una anotación hecha en su diario, algunos años más tarde, se veía obligado a lamentar la actitud de estos: muchos tienen poca fe,
A otros les falta el celo con que Cristo vivificó y estimuló a los apóstoles a pasar por todo tipo de pruebas y dificultades, superando obstáculos insuperables. En 1835 Neumann estaba listo para recibir el sacramento del orden, pero sucedió algo incomprensible en nuestros días, por haber exceso de presbíteros en la diócesis. El obispo decidió posponer las ordenaciones por tiempo indefinido. Deseoso de recorrer cuanto antes por los caminos del sacerdocio, escribió a numerosos prelados y visitó personalmente a algunos, exponiéndoles su situación. Ninguno de ellos necesitaba sacerdotes en sus respectivas diócesis. Solo después de mucho rezar y ofrecer sacrificios consiguió una buena carta de recomendación para Monseñor Joao Dubois, obispo de Nueva York. Entonces, aún sin recursos financieros y con importantes lagunas en su documentación, se abandonó a la divina providencia y en 1836 partió para Estados Unidos. Ya en tierras americanas, el P. Joao Raffiner, vicario general para los emigrantes alemanes, lo presentó a don Dubois. Este lo recibió como un regalo del cielo, pues no disponía de suficientes sacerdotes para dedicarse a una diócesis de enorme extensión. Después de un corto periodo de preparación, Juan Neumann fue ordenado en la Catedral de San Patricio el 25 de junio de 1836. De su juvenil corazón de 25 años desbordó esta oración, también registrada en su diario: «Oh mi Jesús, he aquí que me has dado el poder de ofrecerte a ti mismo a mi Dios. Es mucho para mí. Todo es obra suya, Señor». Misionero en los Estados Unidos. Pasados tan solo 4 días fue destinado a una parroquia en Buffalo. En camino, se detuvo en Rochester para atender a miles de alemanes católicos que allí vivían como ovejas sin pastor. Llegando a su destino, se encontró con el P. Juan Prost, sacerdote redentorista cuya amistad será decisiva cuando establezca los rumbos de su vida. Con la facilidad de quien habla con fluidez 6 lenguas, inició en Estados Unidos su provechoso ministerio sacerdotal, dirigido sobre todo a las regiones de fuerte inmigración alemana, en las que afrontó numerosas hostilidades de personas contrarias a la religión. Durante algunos años desempeñó intensa actividad en las vastedades del territorio americano. A cierta altura, sin embargo, el P. Prost le advirtió del peligro de trabajar solo, recordándole las sabias palabras del Eclesiastés: «Ve, ay del hombre solitario». Por eso recibió con enorme alegría la compañía de su hermano Wenceslao, venido de Bohemia para atender el llamamiento que le hizo en una carta: «Quien quiera servir a Dios encontrará mucho trabajo en América». Hijo de San Alfonso María de Ligorio. El ardoroso compromiso misionero del P. Neumann le ha desgastado la salud, obligándole a tomar algunos días de reposo. En ese periodo reflexionó largamente sobre la posibilidad de pedir ser admitido con los registradores, lo que le permitiría participar del carisma de San Alfonso María de Ligorio y le traería la inmensa ventaja de vivir bajo la obediencia de un superior. Resuelto, de hecho, a abrazar la vida religiosa, hizo la solicitud a través del P. Prost, recibiendo pronta y positiva respuesta. Las razones de su tardía vocación son así descritas por él: «Durante 4 años me esforcé por llevar a mis comunidades al fervor que observé en la comunidad redentorista de Rochester, y no conseguí». Este fue el motivo, junto con el deseo natural, o más bien sobrenatural, de vivir en una congregación de sacerdotes, para no andar abandonado a mí mismo en tantos peligros del mundo. En la Congregación del Santísimo Redentor, que contaba con muy pocos miembros en América en aquel tiempo, el P. Neumann encontró en el espíritu del fundador el camino hacia la tan anhelada santidad. Este recomendaba rechazar las vocaciones mediocres o simplemente dudosas, pocos y santos, decía a sus misioneros. Su hermano Wenceslao lo acompañó, haciéndose hermano laico redentorista en el gobierno de los redentoristas. No tardó mucho y fue nombrado superior de los dentoristas de Pittsburgh. Convencido de que los religiosos atraen sobre sí la gracia divina a través de la observancia radical de las reglas de su instituto, reflejo del espíritu del fundador, procuraba ser experto en esta materia y lo exigía también de sus subordinados. No se equivocaba, pues, como lo observa el célebre P. Philippon, la observancia, absolutamente fiel, de una regla religiosa, aprobada por la sabiduría de la Iglesia, bastaría para encaminar las almas a los picos más elevados de la santidad. De ahí que diga el Papa Juan XXII: «Dadme un dominicano que observe fielmente su regla y constituciones y, aun sin milagros, yo lo canonizaré». Como superior, no exigía de sus subalternos nada que él mismo no estuviera listo a practicar. Si había algo desagradable o difícil de hacer, era tarea suya; si fácil o honorable, dejaba a sus compañeros
Nombrado superior provincial de la congregación en Estados Unidos, se desempeñó con enorme dedicación, aunque su salud comenzó a presentar preocupantes signos de declive. La congregación contaba entonces solo con 30 miembros, muy pocos para abarcar tan vasto campo de misión. No obstante, durante el periodo que permaneció en el cargo se fundaron en el país 10 nuevas casas. Elevado a la sede episcopal de Filadelfia. Habiendo pasado algunos años como provincial, la Santa Sede ha decidido encomendarle el gobierno de la diócesis de Filadelfia, para evitar que su humildad lo llevara a rechazar la plenitud del sacerdocio. Le ordenó el bienaventurado Pío IX que se sometiera sin vacilación a la voluntad divina. Los 8 años de dedicación de don Juan Neumann en el ejercicio de los deberes episcopales fueron un constante testimonio de su celo por la gloria de Dios, así como de su espíritu de oración, humildad y desinterés. Las continuas visitas a los más diversos rincones de la diócesis lo recuerdan como buen pastor y solícito misionero. Solía pasar 3 días en cada lugar. Predicaba, escuchaba confesiones, inscribía candidatos en las cofradías religiosas, se esforzaba por hacer permanentes los frutos de su visita pastoral. Su alma piadosa y recta iluminaba así todos los rincones del territorio diocesano. Lleno de ternura y bondad paterna hacia los miembros del clero diocesano, demostraba gran empeño por la santificación de todos, y de ellos recibía sincero afecto. Las conferencias y sínodos que ha organizado en la diócesis revelan el gran valor de sus conocimientos doctrinarios. Escribió numerosos artículos en revistas, publicó 2 catecismos y una historia de la Biblia para estudiantes. Es considerado también el fundador de las escuelas católicas en Estados Unidos, destinadas a asegurar la perseverancia de las nuevas generaciones en la fe y en la virtud. Aconsejado por el propio Papa, fundó el Instituto de las Hermanas de la Orden Tercera de San Francisco para cuidar de estas escuelas. Construyó más de 80 iglesias, estableció numerosas instituciones religiosas e introdujo la devoción de las 40 horas de adoración eucarística, para animar la fe y la piedad del pueblo. Profundamente devoto de la Virgen, recibió una invitación formal de Pío IX para estar presente en la solemne promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, y con gran alegría se dirigió a Roma. Antes de partir, dio al público una carta pastoral, en la que cada palabra, llena de unción, manifiesta sus filial sentimientos hacia la Madre de Dios. Con las primeras Hermanas de la Misericordia que llegaron a su diócesis, Santuario Nacional de San Juan Neumann, en Filadelfia, EU. Combatió el buen combate. El hecho de que un pastor tan fiel haya sido arrebatado prematura y repentinamente de esta vida, como hemos visto al comienzo de estas líneas, puede parecer una tragedia a los ojos de los hombres. Dios, sin embargo, en sus insondables designios sabe cuál es el momento en que cada uno de nosotros debe comparecer ante Él, como supremo juez. Don Juan Neumann combatió el buen combate a lo largo de toda su vida. Estaba listo para recibir la corona de la justicia de que habla San Pablo, la recompensa demasiado grande, prometida por Dios a Abraham. Se presentó, pues, ante el Altísimo con una alegría comparable a la de los siervos buenos y fieles de la parábola de los talentos. Al oír que el Señor los llama, van rápidamente a su encuentro, porque perciben haber llegado al fin de las penas, trabajos y esfuerzos. Acuden pronto y sin ningún temor. ¿Qué temerían de un Señor que siempre amaron y por el cual siempre trabajaron?